Probablemente hayas entrado en este vídeo sin tener la más remota idea de a quién deberías apoyar, si a Palestina o a Israel, cuál de los dos tiene razón, qué es lo que está contando todo el mundo, por qué hay las personas que apoyan a Israel diciendo que Palestina son terroristas, por qué los de Palestina dicen que los de Israel son terroristas y además están robándoles tierras. Es altamente probable que te encuentres en esta situación, como mucha otra gente, ya que este es un conflicto extremadamente complicado, extremadamente largo, lleva más de un siglo ocurriendo y es probable que hayas encontrado fake news por ambas partes sin tener la más remota idea de a quién deberías creer, quién es confiable y quién no. Así que no te preocupes, te lo voy a resumir todo lo máximo posible. Voy a decirte las cosas tal cual son, las que sabemos 100% que son así y las que realmente no tenemos ni la más remota idea de cómo son. Y espero que después de este vídeo pueda haberte dado una resolución definitiva para tu duda de a quién debería apoyar, a Palestina, a Israel o a ninguno de los dos. Para los que ya apoyéis a Palestina o a Israel, espero sinceramente que veáis este vídeo con un poquito de mente abierta, porque hay gente extremadamente radical que no se molesta por un momento en confirmar la información o en ver qué cosas realmente tienen sentido y cuáles no. Porque si estás en este vídeo solo para enfadarte porque no sigo tu religión o tu creencia sectaria de que te piensas que solo tú tienes la razón y ya está y no hay ningún punto gris por en medio, pues entonces vas a tener un problema conmigo. Pero bueno, me da totalmente igual porque voy a decir igualmente las cosas que opino, las que yo pienso y las que también son objetivamente ciertas así. Todos sabéis que hay mucha pelea al respecto de este tipo de temas, pero eso no me va a evitar decir la opinión tal cual la siento, cómo la pienso y las cosas que son tal cual y no hay vuelta de hoja al respecto. Quédate porque el vídeo de hoy se viene bien denso, pero va a estar extremadamente interesante, sobre todas las cosas de el mejor resumen que os puedo ofrecer al respecto de esto. Antes de comenzar, no olvides que ya no te puedes suscribir al canal, las suscripciones están totalmente cerradas, solo la gente que tiene ganas de investigar, los veteranos del canal que llevan años aquí suscritos, pueden permanecer suscritos, todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal, la gente que realmente tiene ganas de informarse más allá de lo que cuentan 4 randoms en redes sociales o los medios manipulados. Nos queda otra que revisar manualmente si subí algún vídeo en los canales de la review, de las sin filtros y What the Game, donde subo contenido bastante variado. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy, que se viene bien fuerte. Bien, a menos que vivas debajo de una piedra y no te hayas enterado de absolutamente nada, probablemente sabrás acerca de la nueva guerra que hay al respecto de Israel y Palestina. Este es un conflicto que lleva ocurriendo por más de un siglo ya y que probablemente en algún momento has escuchado en las noticias pero nunca te ha dado suficiente valor para informarte, o por lo menos las veces que lo intentaste no escuchaste ninguna información que te pareciera realmente neutral, sino siempre es información que está muy a favor de uno o a favor de otro. Y yo mismo, buscando e intentando informarme bien en profundidad de los argumentos que tiene cada bando, me he encontrado, especialmente al respecto del bando de Palestina, un montón de información extremadamente recortada que literal algunas estaban risa. De hecho, algunos medios financiados por países que son aliados con Palestina me he encontrado que ponen cosas tan increíbles como por ejemplo estos de Al Jazeera, que leyéndome su post entero al respecto de su periodismo para informar sobre el conflicto de Palestina e Israel, literalmente tuvieron los huevazos de decir, y os leo el párrafo que es muy fuerte, diciendo: en junio de 2007 Israel impuso un bloqueo aéreo, terrestre y naval en la franja de Gaza, acusando a Hamas de terror. Es como, ¿cómo que terror? Entre comillas. Esta parte me pareció absolutamente asquerosa. ¿Cómo es posible que un grupo que claramente es terrorista, porque eso no hay ninguna discusión, incluso la gente que está a favor de Palestina, son capaces de decir que Hamas es un grupo terrorista? Y efectivamente lo es. Ahora veremos lo que han hecho recientemente, donde han abierto fuego contra turistas, gente random que está simplemente bailando en un festival. Es una historia horrorosa, ahora lo veréis a continuación. Y estos medios basura se atreven a poner terrorismo entre comillas, como si no tuviese validez el decir que son un grupo terrorista. En fin, con lo cual si estás en esa situación o leyendo a gentuza en redes sociales que claramente están mostrando información pero que no es verificable y tienes la más remota idea de qué carajo están diciendo, pues no te preocupes, porque yo hasta hace poco estaba en exactamente la misma situación. Por eso lo que he hecho ha sido mirar los dos bandos, lo que dicen ambos bandos, ver las pruebas que tienen ambos bandos, las verificables y las no verificables, y esta va a ser mi conclusión al respecto. Espero sinceramente que después de mi vídeo pues te haya resuelto lo suficiente las dudas para ya no tener más dudas al respecto sobre estos temas y no te engañen más, que es lo más importante de todo. Para eso está mi canal, para que no te engañen y puedas informarte. Bien, dicho esto, que no te puedes fiar de absolutamente nadie, ni mucho menos de la prensa, ni mucho menos están financiados por algún tipo de gobierno, que son prácticamente toda la prensa, vamos a ver el inicio de la historia, lo que ambos bandos siempre apuntan a. Ahí fue donde comenzó, esto fue el inicio. Bien, la actual zona de Israel y Palestina se ve de esta manera, ¿vale? Como podéis ver, son dos países ahí dentro y está dividido en dos, pero de forma muy irregular. Palestina tiene todo lo que es West Bank y Gaza, pero Israel tiene como esta forma extraña, como pasando entre ambos
ambas zonas, en fin, es bastante absurdo. Más aún teniendo en cuenta que son dos países enemigos y literalmente no es que estén en frontera, sino que además tiene una forma súper extraña entre ellos. ¿Pero de dónde sale este país? Bueno, estos dos países, y por qué tiene esa forma actual. Vamos allá. Probablemente habrás escuchado, especialmente por parte de los pro-Palestina, que los israelíes vinieron ahí a robarle las tierras y que le están desplazando y no sé qué. Y probablemente habrás visto este típico mapa donde se dedican a poner como que todo era Palestina y de repente llegan los israelíes y empiezan a desplazar a los palestinos para otro lado y no sé qué. Bien, esto es completamente falso, ¿de acuerdo? Todas las afirmaciones que hay al respecto de eso están inventándoselos, son un montón de imágenes en internet que están difundiendo y no hay ninguna base para decir tal cosa. Esa zona, la que es actualmente Israel y Palestina, hace más de un siglo atrás era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano siento que es un imperio que la verdad no se estudia lo suficiente en los colegios, pero debería, porque fue un imperio realmente muy importante en la época. La cuestión, ni me voy a poner a dar clases de historia aquí ahora mismo, pero básicamente el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, pues colapsa. Los franceses y los británicos se reparten una buena parte del Imperio Otomano para manejarlo con su pues típico colonialismo de la época, y básicamente la zona que es ahora Palestina e Israel pues está manejada por el gobierno británico. Mucho ojo, esto no quiere decir que anteriormente esto era Palestina y todo eran palestinos y no sé qué, es totalmente falso. De hecho, anteriormente, dentro del Imperio Otomano, lo que es ahora mismo Israel y Palestina está dividido a la mitad por dos provincias diferentes. Ni siquiera es que pudieras decir que ahí hay gente original y que los árabes, los palestinos son originales de ahí y que los israelíes son en realidad los que vienen ahí a colonizar y no sé qué. Tampoco es verdad. Dentro de esa zona, hasta donde podréis investigar, vivían tanto musulmanes como algunos judíos como cristianos, y en principio vivían bastante en paz. El Imperio Otomano, dentro de su punto más álgido, la verdad es que estaba muy bien para la época. Con lo cual, estas afirmaciones de los pro-palestinos diciendo esta tierra siempre fue nuestra, es falso. Primero, que no existía Palestina hace más de un siglo. El grupo étnico de Palestina pues son árabes, musulmanes, y eso no es exclusivo de Palestina, sino es algo pues de en general mucha parte de Oriente Medio. Y durante el Imperio Otomano convivían muchas diferentes religiones dentro de esa zona, y ni siquiera una zona en concreto, sino que eran incluso dos provincias diferentes. Con lo cual, cada vez que escucho esta excusita de ¡ay, era nuestra tierra!, es mentira. Y de esto no es opinión, es que es así, no hay vuelta de hoja. Si te están diciendo lo contrario, te están mintiendo. Y ya está. Ahora bien, ¿quiénes son los británicos que lo cambian todo? No y sí. Ahora lo veréis. Resulta que, como sabéis, por allá de después de la Primera Guerra Mundial, en Europa se estaba cociendo un odio absurdo y sin ningún tipo de sentido en contra de los judíos. Todos sabéis lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, precisamente debido a este odio exagerado que tenían en contra de los judíos, no porque en sí los judíos todos tuviesen los negocios, sino porque mucha gente que tenía buenos negocios y prósperos eran judíos. Esto no quiere decir ni mucho menos que todos los judíos fuesen ricos, porque no lo eran, la mayoría no lo eran ni lo más cerca. Pero sí que es verdad que muchos propietarios de algunos negocios muy prósperos de la época pertenecían a judíos. ¿Esto qué pasaba? Pues que daba pie a un montón de envidiosos, uno de ellos llamado Adolf, que por cierto me leí su libro para informarme más al respecto de lo que él quería decir con la basura de Mein Kampf, pensando a lo mejor hay algo diferente a lo que dice la gente, y no, es una basura de libro. Literalmente lo que hace es constantemente poner la culpa en los judíos de mira qué malos son los judíos, son tan malos, son tan malos. Y literalmente no da ningún argumento al respecto. Es culpabilizar constantemente a los judíos de los problemas sociales que había en Alemania por la época, sin ningún tipo de argumento o estadística o razonamiento en absoluto. Simplemente era, son los culpables porque tienen los negocios. Ya está. Todo muy comunista, la verdad, por mucho que no lo fuera el tipo. En fin, la cosa es que esto conlleva a que muchos judíos se convierten en sionistas. Y básicamente son una parte de los judíos que piensan que no solo simplemente son una religión, sino que también deberían ser un país. Obviamente, al querer un país, pues no es tan fácil como decir somos un país y ya está. Tienes que tener un terreno para poder decir que tienes un país. Y debido especialmente a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de muchos judíos de emigrar de sus países de origen, básicamente huyendo de la guerra y del holocausto provocado por el asqueroso de Adolf Hitler, el gobierno británico tuvo una idea y dijo, oye, ¿sabes qué? A los judíos que queráis podéis veniros para esta zona, que no era una zona especialmente buena, ni siquiera el gobierno británico lo termina queriendo, ese protectorado que tiene en Oriente Medio, pero básicamente favorece a los judíos que están en ese momento en Europa para mudarse a lo que a día de hoy vendría siendo Israel. Los judíos en general están agradecidos con el gobierno británico por permitirles huir de la guerra que estaba ocurriendo en Europa en contra de ellos, totalmente injustificada, vuelvo a repetir, y si alguien se debe decirme lo contrario, porque hay mucha gentuza que se dedica a odiar a esta gente sin ningún tipo de razonamiento o argumento, te invito a intentar leer el libro de Mein Kampf, a ver si le encuentras algún tipo de sentido. Spoiler, no lo tiene, y yo me lo he leído. Pero claro, como en el inicio de todos los lugares que empiezan a ser prósperos, también hay más inmigración de otros lados. Esto provoca que algunos cristianos se mudasen para otro sitio o se fueran directamente para Gran Bretaña, ya que ahora un protectorado de Gran Bretaña, pues se mudaban para otro lado, se iban de Oriente Medio, se mudaban para Europa, luego los judíos venían hacia esa zona de Oriente Medio, y hubo un grupo especialmente al
al que no le gustó nada de esto, y este grupo pues eran los árabes islámicos. Antes incluso de las primeras guerras abiertas entre Israel y Palestina, antes incluso de que los británicos se fueran de Oriente Medio, ya empezaron a haber episodios de violencia entre ambos, sobre todo por parte de los palestinos, ya que no les gustaba especialmente que viniesen los judíos inmigrantes a su zona, lo cual me parece bastante curioso, sinceramente, porque en ese momento esa zona de Oriente Medio era más pacífica de lo que era Europa. Europa estaba en una muy mala situación, y cuando los judíos emigraban buscando paz, se encontraban con más guerra por parte de los árabes en la actual Israel y Palestina. Y ahí es donde empieza el conflicto realmente, en el odio porque no quieren inmigrantes judíos, cuando los judíos venían huyendo de una persecución por parte de la Segunda Guerra Mundial que todos conocéis. Lo cual me plantea cuestiones bastante curiosas, y es como ahora mismo, a día de hoy, es cuando un montón de árabes están huyendo precisamente de Oriente Medio y de África hacia Europa, porque Europa es una zona más pacífica de lo que es Oriente Medio y África. Son precisamente esos mismos inmigrantes o esas mismas culturas que buscan que se les acepte dentro de Europa, buscando una vida mejor. Sin embargo, esos mismos están ahora mismo en Europa apoyando a Palestina, que en realidad su original motivo es el odio hacia la gente que viene de fuera. Un odio, de nuevo, que no está justificado para nada, por mucho que busques y le des mil vueltas. El odio comienza de mucho antes incluso de que hubiese el repartimiento de tierras entre Israel y Palestina. Ya empieza el odio cuando simplemente era parte del Imperio Británico. Pero es que además el argumento por parte de Palestina de decir ¡ay! Es que viene a invadir nuestras tierras. ¿Cómo que invadir? Mismo argumento se podría tener acerca de la gente que emigra de esos países hacia Europa, justamente, y que de hecho han conseguido que algunas zonas de Europa la policía ya no vaya, como por ejemplo ha ocurrido recientemente en Suecia, que importaba tantísimos inmigrantes que ha convertido Suecia en un paraíso de cosas sin ningún tipo de sentido y lugares donde se rige por la ley Sharia. Pero bueno, es otro tema ya mucho más extenso. Pero bueno, no voy a adelantar más acontecimientos. Sigamos con lo que pasó entonces. Más o menos por el fin de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dijo, ¿sabes qué? Que me voy de aquí, así que antes de irme voy a intentar dejar las cosas bien. Y lo que hicieron junto con Naciones Unidas, muchos países miraron la zona, vieron dónde vivían los judíos y dónde vivían los árabes, y dijeron, ¿qué tal si hacemos dos países diferentes? Hacemos Palestina y hacemos Israel, y de esa manera pues ponemos esto aquí y esto allá, e intentamos hacer que todo el mundo se quede contentito. Un punto muy importante, por cierto, es difícil a veces saber la realidad de las cosas, de algunas cosas de la historia, porque a fin de cuentas la historia la escriben unos pocos y sobre todo la escriben los ganadores, con lo cual hay veces que tienes que pensar un momento si lo que estás escuchando sobre la historia es real o no. Yo no estuve ahí, tú no estuviste ahí y nadie estuvo ahí realmente. Todo el mundo se basa únicamente en hechos históricos que están escritos por quien sobrevivió a ese momento, pero no hay ningún, digamos, vídeo que te muestre como todo específicamente es así, como puedes ver que claramente todo es así. Lo que estoy diciendo es una recopilación de datos que he podido ver intentando sacar los contrastes de un bando y otro, más o menos ver lo que dicen e intentar ver algún bando que sea más o menos neutral, y eso es más o menos la historia más o menos neutral. Y los hechos, y el hecho es que los palestinos siempre han odiado a los judíos, y a fin de cuentas eso no deja de ser xenofobia, odiar a los inmigrantes que vienen de fuera. Por cierto, los árabes durante un montón de tiempo, mientras estaban ahí los británicos, iniciaron un montón de revueltas, las cuales eran árabes contra judíos y británicos, porque sí, como sabéis, los judíos estaban agradecidos con los británicos por permitirles emigrar precisamente hacia lo que es actualmente Israel, y entonces apoyaban al gobierno de esa época. Pero de nuevo, otra vez, el argumento, si el argumento se basa únicamente en el odio porque no quiero que venga alguien de fuera, me parece no solo mal, sino también me parece una tremenda hipocresía asquerosa por parte de esta gente que ahora mismo son los mismos que están emigrando a Europa en masa. En fin, ¿qué pasa cuando el Imperio Británico dice me voy de aquí? Se junta con el resto de Naciones Unidas y dicen vamos a proponerles un plan, y el plan es el siguiente: repartir este territorio que pertenecía a Gran Bretaña y vamos a crear dos países, Israel y Palestina. Y te encuentras con que básicamente los judíos dijeron vale, me parece bien el plan, lo acepto, ningún problema, y los palestinos dijeron, bueno, más que palestinos, los árabes, porque en ese momento no había ninguna Palestina en sí misma, dijeron ni de coña, lo quiero todo. Literalmente, ese es el argumento, ¿vale? Ahora explico cuáles son ambas versiones. La versión de los palestinos es que en realidad son los judíos malvados que vinieron, eran una minoría, y les dieron la mitad del terreno y además dieron todas las tierras fértiles y las tierras de costa y bla bla bla. En respuesta lo que hicieron fue iniciar una guerra civil y básicamente empezar a acabar con la vida de mucha gente, se perdieron las vidas de ambos bandos y en fin, XD. La cuestión es que para mí el punto es mucho más simple. Si están intentando mediar contigo, ofrece un reparto más o menos como se puede, intentando agarrar la gente que más está en una zona y otra para definir los dos países, un bando acepta y el otro no, y lo que hace en respuesta es no proponer otro plan, sino querer guerra y exterminar por completo al otro bando, para mí es obvio quién tiene la razón y quién no. ¿En qué momento estamos diciendo aquí que es correcto que uno de los dos bandos
bandos pretenda exterminar por completo al otro, porque literalmente es lo que querían los árabes en ese momento, exterminarlos por completo. No es que venían con ninguna contrapropuesta diciendo, no, mira, es que sabes que prefiero esto. Aunque el mapa de la propuesta de las Naciones Unidas se viese un poco chunguito, porque la verdad es que se veía muy mal, se veía muy feo, lo cierto es que intentaron de la manera más comprensible posible intentar agarrar las ciudades que eran mayoritaria de cada bando y también ofrecer más o menos la mitad del terreno de costa para poder hacer sus negociaciones a través de la costa. Si el bando de los israelíes dicen, vale, está bien, lo aceptamos, y el bando de los palestinos dicen, no lo aceptamos y además os vamos a exterminar, de verdad, o sea, a día de hoy, ¿hay alguien que de verdad pueda ver el bando de Palestina como algo posible de apoyar en ese contexto histórico? Es que me parece absurdo. Y la respuesta que tienen los pro-Palestina respecto a eso es decir, es que los israelíes vienen de invasores y se quedan con la mitad del territorio, pero es que ese territorio tampoco era de los palestinos. Ese territorio era de Gran Bretaña porque conquistó al Imperio Otomano y antes de eso era el Imperio Otomano que tampoco era parte de los palestinos en sí, sino era dos provincias diferentes que no tienen nada que ver y encima convivían muchas culturas diferentes. Que uno de los bandos venga como un loco a decir esta es tierra nuestra de siempre, cuando si te vas mucho antes del Imperio Otomano eso era tierra de griegos, nada que ver con los árabes, eso no les hace tener más razón. Podrán decir un millón de veces que eso era territorio suyo, que siempre fue suyo, bla bla bla, y no tiene ningún tipo de sentido. Y otro punto también muy importante al respecto de esto, para la gente que dice, ¿por qué es su tierra? Es su tierra. Las veces que dicen esta tontería como una casa, no tiene tan poco sentido. Voy a intentar explicarme. Lo que es un territorio de un país no pertenece al pueblo, pertenece a los gobernantes. Tú como persona, tú como ciudadano de un país, puedes poseer una parte de ese lugar, que es tu casa o tu piso o lo que sea. Pero el hecho de que tu país tenga más o menos terreno, a ti no te afecta en absolutamente nada. A ti te da totalmente igual si eres de México que de repente México absorba el estado de Texas. ¿Qué más te da a ti? Tu casa no se va a hacer más grande porque México absorba el estado de Texas. Tú no vas a obtener más propiedades porque México absorba el estado de Texas. ¿Quién es quien realmente se va a hacer más poderoso absorbiendo un trozo de Estados Unidos? El gobierno mexicano. Justamente la gente que está en el poder. Los que mandan más. Justamente los poderosos. Con lo cual la gente que usa el argumento de ¡ay, porque el pueblo tiene que luchar por sus tierras! De eso nada. Yo lucho por mi casa, como mucho, porque es mía. Pero el resto de territorios de mi país no me pertenecen y yo no puedo hacer nada con ellos. Los únicos que negocian, gobiernan y manejan ese territorio extra son los que están en el poder, los poderosos. Entonces la gente estúpida hace este comentario de ¡ay, porque el pueblo y sus tierras! No son tierras del pueblo, en todo caso son tierras de los gobernantes, de los que ya son poderosos para hacerlos más poderosos todavía. Este argumento estúpido lo usan muchas veces los nacionalistas para provocar que la gente idiota vaya a la guerra sin saber a qué carajo van a luchar exactamente, únicamente peleando por los intereses de los que ya son poderosos para volverlos más poderosos todavía. En fin, un argumento estúpido que no tiene ningún tipo de cabida, pero que la gente por alguna razón sigue usándolo sin ningún tipo de sentido. Pero sí, otra cosa por cierto importante, os estoy explicando el contexto histórico de todo esto, pero esto no quiere decir que esto justifique lo que está pasando ahora, porque a mí me da totalmente igual lo que pasara hace 100 años. Me la suda, de verdad, me da totalmente igual, como si realmente los judíos no hubiesen tenido razón en absoluto y realmente fuesen invasores. Da igual, de lo que ocurriese hace un siglo atrás, ya no queda nadie vivo. ¿Por qué tenemos que estar haciendo a la gente de ahora pagar por las cosas que cometieron sus ancestros en el pasado? Es estúpido, es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, es animal, es tribal, es estúpido. Con lo cual, cualquier persona que use esto como un argumento de algo, no solo no está bien de la cabeza, sino que está muy mal de la cabeza. Pero de verdad, excesivamente mal de la cabeza, usando argumentos históricos de cosas que gente que ya ni siquiera está viva, cosas que hicieron hace 100 años, sufriendo la gente de ahora que nada tiene que ver con lo que hace 100 años. Pero la cuestión es que incluso si vamos a lo que pasó el siglo pasado, incluso ahí todavía sigo sin verle la razón a todo esto de decir porque las tierras de Palestina y no sé qué, porque es un argumento histórico que no tiene ningún tipo de base ni sentido alguno. En fin, ¿qué sucede entonces cuando los palestinos dicen ni de broma y los queremos terminar a todos? Ocurre una guerra civil, un montón de ataques por parte de los árabes hacia los judíos. Como os dije, el Imperio Británico se piró de esa zona, no volvió a aparecer más por ahí y básicamente los israelíes, ahora sí, que eran un país nuevamente formado, recibieron bastante daño por parte de los ataques árabes, pero en respuesta fue una locura. Para que os hagáis una idea, Israel está rodeado de enemigos. Literalmente todos los que le rodean a Israel son enemigos suyos, incluso los que tienen dentro de su propio país son enemigos suyos. Y de alguna forma que ni siquiera yo alcanzo a comprender muy bien cómo carajo lo hicieron, no solo repelieron el ataque que les hicieron en ese momento, sino que además fueron un paso más allá y conquistaron una buena parte de Egipto, conquistaron todo lo que se supone que iba a ser Palestina y conquistaron además un buen trozo de otros países. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que lo consiguieran? Teniendo a todos los países enemigos rodeándoles, habiendo sufrido el primer ataque cuando en realidad querían aceptar el pacto original de Naciones Unidas. La verdad es difícil de comprender. En mi opinión creo que es más que nada porque tienen no solo más dinero, sino también más tecnología y saben organizarse mucho mejor. Vemos habitualmente que los
gobiernos terroristas de Palestina, como por ejemplo Hamas, se organizan más en forma de guerrillas, cosas muy desordenadas, con armamento extremadamente rústico. Sin embargo, los israelíes invierten mucho dinero en tecnología superior, y además que considero que probablemente muchos de esos inmigrantes que viniesen en ese momento de Europa eran también inmigrantes con mucho dinero. Como os he dicho antes, no todos los judíos tenían mucho dinero, pero sí que es verdad que en esa época en Europa muchos judíos tenían mucho dinero, con lo cual pienso que probablemente habrán venido gente que eran gente de negocios o que sabían por lo menos cómo hacer negocios. La cuestión es que los destruyeron a todos. Una locura lo de Israel, la verdad. Yo no sé cómo se lo montaron, pero literalmente se lo montaron así. Estuvieron a punto de ser completamente destruidos por los árabes, a de repente repelerlos a todos, y no solo repelerlos, sino que más conquistarlo todo y conquistar parte de los países vecinos. En fin, estuvieron así hasta los años 70, y en los años 70 llegaron a acuerdos de paz con todas las diferentes facciones de alrededor, con algunas directas, con otras no tan indirectas. La cosa es que la parte que conquistaron de Egipto se la devolvieron, curiosamente, así sin más, en plan de hacemos la paz y yo te doy la parte de tu país que conquisté. Toma. Además de eso, también se hizo la creación ya definitiva de Palestina, en este caso, con su gobierno independiente, cosa que antes estaba totalmente ocupada por Israel. Y lo curioso es que el resultado final de cómo termina ocurriendo lo que posee Palestina es muy parecido a la propuesta de Naciones Unidas, solo que con menos terreno. Con lo cual, en realidad, los palestinos habrían ganado mucho más si simplemente hubiesen aceptado el reparto original de Naciones Unidas, pero no lo aceptaron porque querían exterminar a todos los israelíes, lo cual me sigue pareciendo una tontería increíble y un acto absurdo de odio sin sentido a día de hoy todavía. A partir de ese momento, pues Israel es el que se encarga de suministrar tanto agua como electricidad y permite distintas rutas comerciales hacia el país vecino. Además de eso, ha ocurrido en varias ocasiones que varios ciudadanos que eran palestinos terminan siendo aceptados y dado la ciudadanía israelí, bla bla. La cuestión, he estado intentando buscar muy a fondo a ver qué cosas malas había hecho Israel exactamente, porque mucha gente dice, porque Israel ha exterminado a tanta gente, que no sé qué, que no sé cuántos, exterminado a palestinos, bla bla bla. Y realmente he intentado buscar y rebuscar a ver en cada conflicto dónde exactamente Israel lo hizo tan horriblemente mal. Lo peor que he visto de Israel tal vez ha sido bombardeos y distintos ataques con misiles que ha ocurrido cerca de ciertas zonas y ha acabado con población civil, y también algunos vídeos de manifestaciones y otras cosas donde ves que los antidisturbios pues detienen a gente o acaban con la vida de gente o cosas del estilo. Pero cuando me pongo a ver el contexto de todo eso, veo que en realidad todo inicia por un ataque original por parte de los árabes, con lo cual realmente me ha costado encontrar dónde exactamente Israel comienza los conflictos, cuando mirando muy atrás en la historia me veo que hace casi un siglo Israel estaba aceptando el trato de Naciones Unidas y los palestinos no lo estaban aceptando, pero la propuesta era no lo acepto y te quiero exterminar. Sin embargo, de alguna manera mucha gente todavía considera que los israelíes son los que quieren exterminar a los otros, cuando en realidad es al revés. Yo he flipado, la verdad, en este caso, honestamente, y antes de esto ni me importaba el caso. Me he puesto a investigar justamente ahora, no es que tenga un lado de otro. Hay gente que me va a decir, ¿por qué no hablas? Es judío. Que va, de hecho he hablado en contra de esta religión justamente en el vídeo anterior, el vídeo que hice sobre Milei. Podéis ver cómo hablé en contra de todas las basuras que tiene dentro del libro de la Torá y todas las cosas absolutamente aberrantes que tiene. Pero es que os lo digo de corazón, me ha costado infinito encontrar, porque cada vez que veía algo malo que había hecho Israel, resulta que es que empieza provocado por un ataque de los otros. En fin, os sigo contando porque esto no termina aquí. La cuestión es que una vez se crea por fin Palestina, porque básicamente Israel lo permite, de nuevo otra vez, más puntos para ver el asunto, resulta que tienes Palestina dividida en dos, la zona de Gaza y la zona del West Bank. Pues bien, durante este tiempo, básicamente, Palestina no para de mandar ataques de misiles, literalmente desde su país le lanzan misiles a Israel. O sea, de verdad. Y luego ponemos terrorismo entre comillas. En fin, la gente dice, ay, pero Israel también le ha lanzado cohetes. Sí, las veces que ha lanzado cohetes ha sido precisamente por ataques anteriores por parte de Palestina. Y las veces que ha lanzado cohetes no ha sido en plan random, no ha sido como, venga, pues destruye cualquier cosa, que esos son los ataques que hacen los palestinos, destruir cualquier cosa, atacar a cualquier cosa que haya a mano. Los blancos que he visto que efectúa Israel sus ataques son específicamente contra lugares que los informantes han dicho que ahí hay operaciones militares, que sí, definitivamente han acabado con vidas de civiles, pero de nuevo, otra vez más, ahora mismo no está ocurriendo absolutamente nada y de repente Palestina ataca a Israel con 5.000 misiles, destruyendo hospitales, atacando un festival de música con gente civil que solo estaba bailando, no estaban haciendo nada más. Y aún hay gente que se atreve a defender el gobierno de Palestina. Jamás, es que es increíble. Ahora os hablaré más sobre eso, por cierto. Un punto muy relevante que me parece aquí es que Israel eran quienes estaban suministrando electricidad y agua a toda la zona de Gaza. Estaban suministrándoles electricidad y agua todo este tiempo a gente que luego les lanzó misiles a cambio. ¿Os dais cuenta de lo absurdo de todo el tema? Y lo peor es que aún hay gente que usa esto como argumento de ¡ay, sí! ¡Estaban siendo esclavos! ¿Esclavos? ¿Qué? ¿Pero cómo? Si además tenían misiles para luego mandarle misiles a Israel de vuelta. No veo en qué momento un esclavo es capaz de reunir 5.000 misiles para mandarle a su amo. Cuestión, que la cosa de los misiles se repite a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Hay un pequeño periodo
donde no ocurrió, más o menos a partir de 2006. En 2006, Hamas, que es el actual grupo terrorista que conocéis, en realidad son los líderes del gobierno, o sea, son el partido mayoritario, por lo que la mayor parte de gente de Palestina apoya. La cuestión es que habían dos facciones y desde 2006 hasta 2014 estuvieron peleando tanto Hamas como otra facción diferente, y si no estuvieron peleando con Israel fue básicamente porque estaban acabándose entre ellos mismos, literalmente. En 2014 finalmente Hamas sale victoriosa y pues Hamas es el actual gobierno de Palestina en Gaza. La gente que dice, ¡ay, no confundir Hamas con Palestina! No, es que son literalmente lo mismo. Y la mayor parte de los palestinos que viven dentro de Gaza y que están fuera también apoyan precisamente a Hamas. Obviamente hay gente que no los apoya, pero igualmente no puedes decir que no es lo mismo, porque literalmente son el gobierno de allá, es lo que gobierna en ese lugar. ¿Qué es Hamas? Te preguntarás. Pues básicamente es un grupo yihadista islámico, es decir, todas sus creencias y todas sus formas de obrar se basan exclusivamente en el Corán y en la ley Sharia, es decir, toda la guerra yihadista de la que probablemente has escuchado hablar, pues básicamente eso es lo que es Hamas. Lo que quieren es conquistar las tierras en nombre de Alá y al grito de Allahu Akbar, que significa Dios es grande. ¿Qué tipo de leyes tienen dentro de Palestina? Pues básicamente leyes tan bonitas como que si te gusta gente de tu mismo género, especialmente si eres hombre, pues adiós, te tiran de un balcón o te cuelgan del cuello o cualquier cosa del estilo, y ese tipo de cosas es lo que ahora mismo los zurdo-progres están apoyando, cosa que también me explota la cabeza. ¿Cómo puedes apoyar a un país que literalmente acaba con la vida de personas únicamente por haber cometido el terrible delito de que le guste a alguien de su mismo género? Eso es lo que hay en Palestina, es lo que promueve Hamas, lo que tiene el gobierno de allá. Y hay un montón de zurdo-progres que les encanta eso y dicen, ¡ay, sí, viva Palestina! Sí, y es como, ¿qué? ¿Perdón? Por el contrario, tienes Israel, que es todo lo contrario. Israel es un país extremadamente occidentalizado. Por supuesto que hay un montón de vigilancia y hay un montón de seguridad, especialmente respecto de gente que es árabe o islámica dentro de Israel. ¿Y eso por qué sucede? Porque claro, la gente dice, ¡ay, en el aeropuerto de Israel les han acusado tanto de ser tan racistas y no sé qué! Y cuando te pones a mirar la historia es porque literalmente han habido un montón de atentados por parte de gente justamente de etnia árabe. Entonces tienen justamente ese tipo de perfiles racializados porque ya anteriormente han habido un montón de ataques terroristas de esos perfiles racializados. Entonces, ¿qué estamos intentando aquí fingir? ¿Que no podemos mirar a un tipo de gente concreto que no para de hacer ataques terroristas específicamente a Israel? Es que me parece absurdo. Es como querer intentar taparse los ojos y decir, ¡ay, ¿por qué miras la raza? Bueno, porque es que si esa raza justamente es la que está haciendo más ataques terroristas específicamente a Israel, ¿qué es lo que quieres que miren? ¿A chicas rusas en bikini? ¿Esa es la que van a tener bombas? En fin, pero de nuevo, volvamos a ver el argumento palestino. ¿Qué es lo que quieren los palestinos? Todo el argumento de Palestina o los pro-palestinos es quieren parar la ocupación israelí. ¿Y eso qué significa? Pues a fin de cuentas lo que significa es que quieres exterminarlos. ¿Cómo vas a parar la ocupación de un lugar que está lleno de israelíes? Exterminándolos. Porque aunque tú de repente digas, ahora todo esto es Palestina, ¿qué vas a hacer? Exterminarlos a todos. No tienes otra opción. Y la gente aún apoya esta clase de decisiones, apoya esta clase de culturas. Israel, que es un lugar donde puede ser mucho más libre de lo que puede ser en Palestina, y aún así la gente, especialmente los zurdo-progres, apoyan a Palestina, es algo que me explota la cabeza, sinceramente. ¿Qué es lo que hicieron recientemente en Israel y cómo comienza esta nueva guerra que acaba de comenzar a día de hoy? Y probablemente tenga que actualizar porque este vídeo estoy grabando hoy, pero se actualizarán cosas a lo largo del tiempo. Bien, algunos vídeos no os puedo enseñar, este es uno de ellos y básicamente os cuento lo que pasó. Básicamente resulta que Hamas lanzó un ataque recientemente hacia Israel con 5.000 misiles y de pronto un montón de gente montada en parapente, básicamente terroristas de Hamas, invadieron un festival de música que estaba ocurriendo justo en la frontera de Gaza. Precisamente de un montón de estos zurdo-progres, muchos de ellos extranjeros, que venían para hacer fiesta por la paz. En fin, menudas ideas. En respuesta a estos apoyadores de muchos de ellos que apoyaban Palestina y apoyaban la paz que debían conseguir Palestina con Israel y bla bla bla, pues básicamente los han exterminado. Hay una historia completa, una chica que sobrevivió a este exterminio, que la verdad me gustaría hacer un vídeo específicamente solo leyendo esa historia porque es sobrecogedora, de verdad, horrorosa. Si queréis un vídeo sobre eso, leyendo esa historia, me lo decís y hago un vídeo solo leyendo la historia de lo que sucedió. Pero básicamente os podéis imaginar, la gente estaba tan tranquila, bailando y de fiesta, y de repente se encuentran que, uy, ¿qué son esos parapentes en el horizonte? Pues esos parapentes eran su perdición, porque eran básicamente un montón de terroristas que estaban volando listos para exterminar a todo el mundo. Hay fotos que no os puedo mostrar, pero son cientos de cadáveres de turistas y de israelíes en el suelo, gente que simplemente estaba de fiesta, bailando, de risas y de fiestas, y básicamente estos están en este momento bailando y se ven a lo lejos, en el horizonte, a estos terroristas en parapente, listos para acabar con la vida de todo el mundo. Esto es lo que defienden los que son pro-Palestina. Esto es la basura que están defendiendo, porque justo después de estos actos te encuentras un montón de vídeos de gente en otras ciudades de Europa ondeando la bandera de Palestina, y es como, gente enferma, de verdad, es que no tiene más nombre, gente enferma. Esto que estáis viendo es otro vídeo de una chica que básicamente los terroristas entraron en casa de su abuela, le quitaron el móvil y transmitieron el asesinato de su abuela y lo subieron
subieron al Facebook de su propia abuela. Os voy a poner entero porque, verdad, es simplemente asqueroso. דודה שלי התקשרה לאמא בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה. ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון, כל הרצפה דם. סבתא שלי שוכבת שם. Increíble. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה, צילם אותה והעלה את זה לקיר פייסבוק הפרטי שלה. ככה התבשרנו, ככה גילינו את זה. צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. Esto es simplemente asqueroso, aberrante, repulsivo. Estos mismos terroristas que se pusieron a perseguir a gente random que estaba bailando por el festival y acabar con ellos, son los mismos que entraron después en casas de civiles y en el caso de esta chica, cogieron a su abuela, no solo acabaron con ella, sino que además cogieron su teléfono y grabaron cómo le hicieron todas esas cosas y lo subieron al Facebook de la abuela. Y esto se enteró la nieta después al verlo en el propio Facebook de su propia abuela. Imaginaos eso, ¿vale? Imaginaos esa mierda, imaginaos vivir esa mierda. Hay más casos, como por ejemplo una chica alemana, la cual se ha hecho probablemente el caso más conocido de toda esta nueva guerra. Esta es la chica, ¿vale? Era una chica alemana que le gustaba llevar rasta, tenía unos tatuajes muy característicos en las piernas y hay un vídeo que no os puedo mostrar aquí porque es muy fuerte de cómo estos palestinos están con la chica en la parte de atrás de una camioneta con las piernas totalmente descompuestas. Creo que la chica además tiene un agujero en la cabeza, creo, y básicamente se ve cómo están paseando su cuerpo mientras otros palestinos se ponen a escupirle. Se ve como un palestino se agarra de la camioneta y le hace ¡pum! Le escupe en la cabeza abierta. Yo creo que está abierta porque se ve bastante rojo esa zona. Y básicamente la chica estaba dentro de este festival y, en fin, esto es un caso solo de una barbaridad de ellos. Os estoy mostrando lo que puedo mostraros porque aquí no puedo mostraros los vídeos explícitos. Si los queréis ver, los podéis buscar. Hay uno de un pobre tailandés y realmente el tailandés estaba solo trabajando en Israel y le pillan los terroristas y básicamente le quitan la cabeza de su sitio con un arma de... bueno, con una herramienta de arar. Y el tío está agarrándose la barriga porque está desangrándose por la barriga y se ponen los palestinos a darle la cabeza y es un tailandés. Ni siquiera es que sea judío, que tampoco tendría justificación, pero es que encima es un tailandés que simplemente estaba trabajando ahí. A esto nos encontramos ¿con qué? Pues nos encontramos con la reacción de la gente. La reacción de la gente es esta. Es la reacción de la gente. Un montón de gente, esto es en Londres, por cierto, que cuando justo acaba de ocurrir esto, no después, cuando justo acaba de ocurrir esto, te encuentras con un montón de gente en Londres celebrando con la bandera de Palestina en todos lados. ¿Qué es lo que están celebrando estos enfermos? Yo no me lo explico, de verdad. Es algo que sobrepasa mi entendimiento del continuo espacio-tiempo. De verdad os lo digo. Es algo que todavía no me entra en la puñetera cabeza. Pero hay más, hay más. Estos son fotos de Londres, Toronto y otros lugares donde básicamente puedes ver fotos de esta gente que celebra lo que hizo Palestina. ¿Su excusa? Ninguna, porque realmente no tienen excusa para esta basura, pero lo hacen igual. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para pensar más. Curioso que estos mismos que están ahora mismo en Europa y en Estados Unidos y en Canadá celebrando lo de Palestina son estos mismos inmigrantes que odian a los israelíes por ser inmigrantes también. Y ellos mismos son inmigrantes ahora mismo a día de hoy en lugares más pacíficos del mundo, pero son los mismos que odian a los israelíes solo por haber inmigrado a esa zona de Oriente Medio. ¿Verdad? De las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Siguiendo estos hechos, el presidente de Israel básicamente hizo un comunicado pidiendo que la población civil de Gaza abandonara Gaza porque iban a atacar muchos lugares clave del ejército de Palestina. El presidente básicamente comunicó esto para intentar evitar las bajas civiles de palestinos inocentes que pudieran haber ocurrido. En respuesta, ¿qué fue lo que hizo Hamás? Algo totalmente impresionante, ¿verdad? El gobierno de Palestina lo que hace es decirle al público que ignoren estos mensajes porque solo están ahí para causar miedo y pánico. O sea, básicamente los terroristas de Hamás en Palestina le están diciendo a la gente no abandones nada. Cuando lleguen los cohetes, quédate aquí para usarte como escudo humano y luego decir que los israelíes son los malos. Y lo peor es que así lo han conseguido. Han conseguido efectivamente que mucha población civil se quede, que muchos de los cohetes que iban dirigidos para los terroristas que están justamente masacrando a israelíes y gente de otras nacionalidades se queden ahí para que luego digan ay mira, qué malos esos israelíes. Y es como, pero esta guerra la iniciaste tú, literalmente la has iniciado tú. Además de eso, más comunicados por parte del gobierno de Hamás diciendo como que no van a parar el fuego porque están yendo para la victoria final. Luego otros comunicados diciendo que todos los ciudadanos palestinos cojan un hacha, un palo o lo que sea para conquistar Israel. Literal, ¿qué carajo? La gente apoya esto, es que es increíble. Encima, basura de cuentas asquerosas diciendo cosas como la comunidad internacional enviará armas para la resistencia palestina como lo
lo hizo con Ucrania, doble moral. ¿Qué? Yo, de verdad, siento una cantidad de asco tan impresionante por esta cuenta y otras similares de este estilo, que es como, ¿qué hablas? ¿Qué resistencia ni qué resistencia? Si claramente, si ignoramos toda la historia, ¿vale? Y no vemos toda la historia que hay detrás, ahora mismo, quienes han iniciado este ataque gratuito son los palestinos. Los objetivos de los palestinos de Hamas eran específicamente población civil. Hay fotos enteras de centenares de cadáveres en medio del festival. Hay fotos de gente mayor que estaba esperando el autobús asesinada en medio del suelo. Y aún vas a decir que la comunidad necesita armas para la resistencia palestina. ¿Resistencia de qué? Y no te lo pierdas, porque como que recientemente Israel dijo, ¿sabes qué? No más agua, no más electricidad, y dejó a Gaza entera sin agua ni electricidad. Ahora están lloriqueando diciendo, ¡ay, Israel exterminando a las personas de Gaza! Y es como, pero si estabais enviándoles 5.000 misiles hace nada, de la nada, gratuitamente. Asqueroso. Luego más gente asquerosa, que es de verdad repulsivo, apoyando los actos de Palestina, que de verdad me explota la cabeza otra vez, de un payaso diciendo, hoy leerás a los hipócritas que callan todos los días ante el exterminio masivo de los palestinos. Hablar de ataques terroristas, pero nosotros sabemos que trata de un pueblo en resistencia. ¿Qué pueblo en resistencia? Se han masacrado a civiles en un festival de música. Gentuza, es que no tiene más palabras. Esta clase de gentuza es gentuza. Le responden, esto es lo que estás defendiendo. Estás defendiendo el secuestro a mujeres y a ancianos, defendiendo ataques a civiles, la exposición de cuerpos como trofeos. Y ponen básicamente un vídeo que no os puedo poner aquí, pero básicamente en el vídeo se ve a unos terroristas de Palestina agarrando a una mujer que está toda ensangrentada por todos lados, metiéndose en un coche a punta de pistola, básicamente. Y la respuesta a este payaso pro Palestina es decir, tan cínico. Eso mismo y peor hacen todos los días con el pueblo palestino y tú callado como foca. Perdón, no he visto hasta ahora ni un solo vídeo en el que los israelíes estén paseando en una furgoneta el cuerpo de un palestino, bueno, de una palestina o alguien de otra parte, porque esa chica era alemana encima, casi sin ropa, y encima la gente esté escupiéndole. Es que no he visto eso todavía por parte de Israel. Lo que he visto por parte de Israel ha sido bombardeos, que si quisieran, por cierto, Israel podrían destruir entero todo Gaza, y no lo han hecho, porque Israel es un país que perfectamente tiene acceso a armas nucleares y puede destruir todo si le da la gana. No lo han hecho, solo han ido específicamente a por lugares que tienen operaciones militares. Encima han avisado a la población civil que abandonen Gaza para reducir las bajas civiles de los palestinos, y los palestinos todo lo contrario, han hecho un ataque sorpresa, han apuntado a cualquier sitio y han destruido centenares de vidas de un momento a otro que estaban haciendo un festival de música. ¿Y eso te parece que eso es correcto defenderlo? Es que de verdad, gentuza. Y este payaso diciendo, ¿qué se puede esperar de ti, rata? Nunca has condenado los actos contra tu propio país, ni la guerra económica, ni bla 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 bla. En fin, siempre es la misma tontería. Es como te sacan otro argumento para no responder a las cosas horribles que han hecho, y encima, yo no sé en qué mundo vive esta gente. También tienes vídeos como este, por ejemplo, en el que judíos ortodoxos están en contra del gobierno israelí. ¿Cómo es posible, dirás? Pues básicamente porque los judíos ortodoxos no se basan en sí en el gobierno israelí. Los judíos ortodoxos tienen una religión basada en el Torá, que la Torá es el Antiguo Testamento, única y exclusivamente, y el Antiguo Testamento pues pone cosas muy parecidas a lo que creen los palestinos. A acabar con la vida de gente solo porque le guste gente de su mismo género, a acabar con la vida de gente que le es infiel a su marido, ese tipo de cosas. Y tiene este tipo de respuestas que vais a escuchar que es flipante. Literalmente es lo que va a decir este judío ortodoxo. ¿Por qué los israelíes han hecho un sistema judicial cuando ya teníamos la Torá? ¿Cuál es el problema con la Torá? ¿Cuál es el problema con la Torá? Que literalmente no solo es un libro mitológico que te dice cosas como que el mundo fue creado en 7 días, sino que además es un libro tan bonito que se dedica a decir que acabes con la vida de gente que es infiel. Diciendo, esto es porque no quieren el judaísmo. Básicamente es lo que os he explicado. Israel ahora mismo a día de hoy es un país mucho más evolucionado que sus antiguas costumbres judías. Está más acercado al mundo occidente que realmente a esos mundos islámicos o judíos. Y muchos judíos ortodoxos están en contra del gobierno de Israel, pero más que nada porque están a favor de cosas muy similares a lo que creen, pues, los islámicos o los yihadistas. Luego tenemos a gentuza realmente repulsiva como Mia Khalifa, la cual ya le hice un vídeo hace cosa de 3 años, os recomiendo verlo porque esta tipa es una mentirosa compulsiva, diciendo cosas tan bonitas como, ¿puede alguien por favor decirle a los luchadores de la libertad de Palestina que le den la vuelta a sus teléfonos y que graben horizontalmente? Esto básicamente lo dice por los muchos vídeos que hay de luchadores de Palestina, básicamente exterminando a israelíes y otra gente de otros lugares, pidiéndoles, ay, pero graban horizontal para poderlo ver bien. Y encima la tipa redobla la apuesta, la despiden del trabajo donde está la tipeja a esta hora, y lo que hace es responder al tuit donde la despiden del trabajo diciendo, solo quiero asegurarme de que hay vídeos en 4K de mi gente rompiendo las murallas de la prisión aire libre en las que han estado forzadas fuera de sus casas. Y es como, ¿cómo que tu gente, tipeja? No eres islámica y no eres palestina. ¿Qué es tu gente exactamente? En fin, escoria. De verdad, no tengo más palabras para definirlo, y esto es básicamente un problema mental por
por parte de los zurdo-progres. Hay muchos zurdo-progres en muchos países, incluso gente que ni siquiera es palestina, ni siquiera es islámica, ni siquiera tiene nada que ver con eso, únicamente son zurdo-progres que se piensan que están apoyando al bando correcto, apoyando a Palestina. Pero no hay ningún bando correcto. Es más, si a Mia Khalifa se le ocurriese ir a Palestina, déjame decirte, Mia Khalifa, que no sales viva de ahí, porque ahí te exterminan por dedicarte a lo que tú te has dedicado. En fin. Y luego tenemos este vídeo de gente de España que no sabe ni lo que están diciendo, que verdad es una de las cosas más repulsivas que he visto en mi vida, que encima se les ocurre ponerse agresivos. Igual por eso defienden tanto a Palestina. Escuchemos. Están luchando por lo suyo. Estamos viendo cómo están habiendo, en fin, asesinatos a mujeres, violaciones, a gente inocente. Están luchando por lo suyo, dice esta vieja payasa. ¿Pero qué es suyo? Si están lanzando misiles a un sitio que ni siquiera es suyo. En fin. ¿Eso no le parece duro, no le parece violento? No, es que no me parece, sinceramente. ¿Sabes cuál es la única desgracia? Que no le meten una hostia a Israel, que no quede ni un cacho vivo. Pero han matado a 900 israelíes. Pero qué asco de viejos repulsivos. ¿Pero qué está diciendo este viejo senil? No tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Cuántos miles? ¿Cuántos miles de palestinos? Además, sí, que se jodan por israelitas. Pero se merecen las mujeres que las violen y que las maten, como están haciendo. Yo no he dicho eso, tío, yo no he dicho eso. A mí este viejo no se le ocurre ponerse así. De verdad, encima es tan agresivo que coge y le da un golpe a la cámara. Que dicen, que se jodan, que se jodan. Y el tío le pregunta, ¿pero te parece bien lo que están haciendo de violando mujeres israelíes y acabando con las vidas de la gente? ¡Yo no he dicho eso! No, has dicho algo peor. Viejo payaso. De verdad, gentuza. Y encima poniéndose agresivos, esta gentuza no sabe ni lo que piensan. Por eso se ponen agresivos, porque ni siquiera saben en qué carajo creen. No saben qué están diciendo, ni qué creen, ni por qué lo creen. Simplemente están en contra de todo. Mi teoría de por qué los pseudo-progres están tan en contra de Israel es porque creo que como Israel está más en concordancia con los gobiernos establecidos en Oriente, y los pseudoprogres por alguna razón tienen una especie de fetiche extraño con los árabes en general, que no sé qué por qué, que tiene ese fetiche exagerado a pesar de que sus creencias no tienen nada que ver con la de los yihadistas, pues dicen, ay, pues yo apoyo a los yihadistas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si luego critican a su gobierno por cosas que según de ellos son de ultraderecha y no tienen nada que ver con las barbaridades que hacen los yihadistas. ¿Quién sabe? El mundo absurdo, gente que no piensa, que no se informa, que no ve las cosas, en fin. ¿Digo con esto que Israel es perfecto? Efectivamente, obviamente que no lo es, pero de verdad os digo, me ha costado encontrar un acto hecho por Israel que no vea justificado por un acto de agresión anterior. De verdad, me gustaría encontrar un lugar donde diga, mira, este acto estuvo fatal por parte de Israel, y que me actualizarais con algo de, mira, este fue el acto que hizo Israel sin ningún tipo de provocación, y esto fue lo que iniciaron ellos y no sé qué. Pero la verdad es que no lo he encontrado. Ni en la historia, ni en la historia reciente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda sobre quién apoyar, para mí la respuesta es muy clara. Israel es para mí lo más evidente. He intentado hacer esta recopilación lo mejor posible. He leído cosas de ambos bandos y veo que hay una cantidad de manipulación, especialmente por la parte que es la gente que es pro-Palestina, que es exagerada, es loca. Se saltan partes de la historia, se inventan partes de la historia que no son así. Yo soy totalmente neutral respecto a ese tema, me he informado de una perspectiva totalmente neutral y he visto claramente qué bando tiene razón y cuál no. Encima veo un montón de gente diciendo, Israel no es un país real. Y es como, Israel es igual de real que Palestina. Literalmente fueron creados prácticamente al mismo tiempo. En fin, no olvides que ya no te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado el vídeo, ya no te puedes suscribir. Solo los veteranos, la gente que se informa y que piensa de verdad, pueden permanecer aquí suscritos. Todos los demás han llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal. Tendréis que visitar manualmente los canales de las reviews de las invitas de Guatemala. Si queréis subir algún vídeo nuevo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que lo compartáis para que la gente se entere de la verdad de estas cosas, fuera de esta tontería de gente ridícula. Para mí es muy simple. Si un bando tiene el poder para destruir al otro y no lo hace, encima le suministra con agua y con luz, y el otro bando en respuesta lo único que quiere es exterminar al otro a pesar de tener menos poder que él, y el otro a pesar de poder destruirlo entero con sus bombas nucleares no lo hace, para mí es más que evidente quiénes son aquí los más agresivos y los malvados. Sin más, os mando un abrazo muy grande y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.